Muy bien, pueblo de Dios. Es una bendición saludarles de manera muy especial. Quiero compartirles un mensaje que se titula Consolados para consolar. Nuestra base bíblica se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es la carta más personal de Pablo. En ella podemos ver al siervo de Dios, sufriente, que padeció hambre, tribulación, tristeza, dolor, angustia, persecución. Es que la aflicción y las tribulaciones no están lejos de todos nosotros. Al parecer, el Señor ha establecido que a través de aflicciones podamos perfeccionar nuestra fe y crecer en nuestra relación con Él. No es que Dios sea un Dios sádico y que le guste ver sufrir a su pueblo, no. Al contrario, Dios se goza al ver a su hijo o a su hija con gozo, con alegría, con regocijo, pero también las pruebas son necesarias. Por eso Pablo inicia esta carta hablando sobre sus aflicciones. Casi no vemos a un apóstol Pablo hablando de sus aflicciones, pero el Espíritu Santo lo guió para plasmar acerca de que un gran hombre de Dios, un gran predicador, que llevó el mensaje en 3 continentes de lo que se conocía en aquella época: Europa, Asia y África. Pablo era un hombre extraordinario, lleno del Espíritu Santo, que con gran presteza pudo llevar el mensaje salvífico a mucha gente. Pablo hubiera tenido más alcance si también hubiera tenido más recursos. Muchos han dicho que si Pablo viviera en este tiempo, abarcaría todo el mundo predicando el Evangelio. Ahora disponemos de tecnologías y de medios de transporte. Hay una infinidad de formas de predicar el Evangelio. Y Pablo utilizó las formas de su época. Pablo caminó por desiertos. Él subió a grandes embarcaciones conocidas para trasladarse a otros lugares, a otros pueblos, a otras ciudades. Pablo también montó a caballo, camellos. Él hizo todo cuanto pudo para llevar un mensaje redentor a la humanidad. Su trabajo fue de gran éxito. Fundó muchas iglesias, fundó muchas congregaciones, alcanzó a mucha gente. Pablo está contado como uno de los más grandes predicadores de la historia. Sin embargo, el gran hombre de Dios también tuvo aflicciones. Por eso en estos versículos el apóstol Pablo inicia alabando a Dios, proclamando la grandeza de Dios, exaltando el nombre del Señor. Toda aflicción no debe robarnos el gozo de glorificar a Dios. No debe de venirse a interponer entre la alabanza que le damos a Dios. Por eso Pablo inicia diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él alaba el nombre de Dios, reconoce la divinidad de Dios como Padre y de Dios como Hijo también. Y luego ya empieza a hablar sobre los atributos de Dios. Parte del carácter de Dios es que Él es misericordioso y es también consolador. Por eso la segunda parte de este versículo 3 dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
La garantía de la iglesia en este tiempo es que el Dios al que adoramos es un Padre de misericordia y de consolación. Dios no está enojado. Dios no es un Dios tirano. Es más, Sofonías 3:17 dice: el Señor está en medio de ti, poderoso. Él callará de amor y se gozará sobre ti con cánticos. Dios es alegre. Por supuesto, el pecado sí lo condena. El pecado lo aborrece porque va contra su carácter y su naturaleza. Pero mientras tanto, Dios es misericordioso y Dios consuela al alma que se encuentra atribulada. ¡Qué maravilla! Somos consolados por Él. Por eso Pablo declara de una manera tan directa, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela. Él está allí presente con el que llora, con la que llora, con el que está triste, con el que ha perdido un ser querido. Dios está ahí consolando. A través de su Santo Espíritu, Él se encuentra ahí, animando a aquel que se quedó sin empleo, fortaleciendo la vida de aquel hermano o hermana que se siente sin fuerzas para continuar con su fe. Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero el consuelo que nos da es para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. En el Evangelio no se vale ser egoístas. Si Dios nos ha consolado, es para que consolemos a otros también. Muchos se encuentran atribulados, tristes, desempleados, angustiados, afligidos, sin fuerzas, tal vez desanimados espiritualmente. Pero Dios nos ha llamado a consolar a otros. Dios nos consuela a nosotros y el propósito es equiparnos, fortalecernos, para que también vayamos a consolar a aquellos que se encuentran atribulados. Porque por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, también podemos consolar a otros. Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras aflicciones desaparecen. Si así fuera siempre, mucha gente buscaría a Dios solo para ser librados de esas tribulaciones. Pero después de que esas tribulaciones desaparecerían, ya no buscarían más a Dios. Pero debemos entender que consolar puede también significar recibir fortaleza, ánimo y esperanza para hacer frente a las aflicciones. Cuanto más sufrimos, más somos consolados por Dios. Por eso dice el versículo 5 de este capítulo 1 de 2 de Corintios: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si se está sintiendo abrumado, permita que Dios lo consuele tanto como Él puede hacerlo. Iglesia, recuerda que cada problema que enfrentes luego se convertirá en una oportunidad para ministrar a otras personas que lleguen a padecer aflicciones similares. Yo creo que podemos ver al afligido, al atribulado, y no solo dar palabras de ánimo, sino que también aportar algo, accionar, ser las manos de Dios y bendecir a aquellos que lo necesitan. Consuela al que necesita consuelo, porque Dios ya te ha consolado a ti. Padre, gracias.
Gracias por el consuelo que das. Gracias porque no nos dejas. Oh Señor, gracias porque estás consolando a tu pueblo, a tu iglesia. Hay tristeza, quizás hay dolor, hay tribulación, hay hambre. Oh Señor, consuela. Oro por esa vida que te necesita, hoy más que nunca, Señor. Abre el corazón y el entendimiento de aquellos que sufren, para que puedan sentir el consuelo tuyo. Señor, a aquel que padece hambre por no tener los recursos financieros, Señor, te rogamos que consueles toda vida que está atribulada y que nos levantes con un corazón compasivo y lleno de consolación para consolarlos, Señor. Porque tú ya nos consolaste, ahora nosotros consolamos a otros. Te damos a ti la gloria, Señor, y te exaltamos porque podemos sentir tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.